Bienvenidos a Raíces y Alas, un espacio para cuestionarnos, reírnos de lo inesperado y aprender a vivir con más autenticidad y coraje emocional. Un lugar para descubrir tus raíces y desplegar tus alas. Aquí empieza tu viaje. ¿Despegamos? Raiceros, soy Lucía, café en mano, y hoy charlamos con alguien que ha dedicado parte de su vida a entender el estrés, la ansiedad y a enseñarnos a gestionarlos de manera práctica y positiva. Ángel López no solo ha convertido su experiencia personal en un método útil, sino que ha ayudado a miles de personas, incluida a mí, a comprendernos mejor y acercarnos a la vida que queremos, viéndola desde un lugar que nos hace más fácil vivirla. Hola Ángel, qué alegría tenerte en Raíces y Alas. Bienvenido. Qué honor, Lucía. Bueno, y con la presentación que me has hecho, pues con el corazón encogido estoy. O sea, qué bonito, y me alegro muchísimo de ser un poquito parte de ti, ¿no? Y de esa vida que has transformado y que es tan bonita, la verdad, y que tanto nos iluminas con ella. Muchísimas gracias. Yo no me puedo quitar la sonrisa de la cara. Raiceros, para mí es un privilegio tener a esta persona delante, de verdad. Advertencia a todos los oyentes. Correr a coger boli y papel, por favor. Poner pausa, porque hoy el episodio viene cargado de grandes apuntes, no me cabe duda. Yo ya tengo la mía. Qué emoción, qué nervios, qué presión. Pero positiva, presión positiva. Siempre. Ángel, aquí es tradición en Raíces y Alas que nuestros invitados se presenten con sus propias palabras y desde su propia historia. Así que yo, como todos los demás, estamos esperando saber ¿quién es Ángel? Pues muchas gracias. Bueno, gracias por la invitación, gracias por este momento. Y contestando a tu pregunta, Ángel, pues es una persona que ha cambiado mucho, ha transmutado mucho, no solamente su propósito, sino también quién ha sido y quién es todavía. Dándome cuenta de que ese Ángel, y fíjate, me estoy dando cuenta ahora que me has hecho esa pregunta, y hace unos años yo te diría, pues Ángel López hubiera hablado de la empresa, hubiera hablado de mi formación, fíjate qué curioso y qué gusto que lo haya hecho de forma diferente, naturalmente. Bueno, pues qué significativo. Qué significativo, ¿no? Y sobre todo que Ángel se ha dado cuenta y que pues lo que hoy es, o piensa que es hoy, pues a lo mejor no tiene por qué ser lo mismo que es mañana. Y eso es lo que es Ángel, un ser humano que va cambiando, no solamente de lugar de vida, sino también en cambiar por dentro. Y lo que sí es verdad es que hay una tendencia en este Ángel, me encanta hablar de Ángel como tercera persona, ¿vale? No estoy loco, porque estoy hablando como de alguien que no sé quién no sabemos quién es. Bueno, lo que sí me he dado cuenta es que yo, algo que sí y que se está manteniendo mucho y que espero que se mantenga mucho, cada vez soy un ser más consciente. ¿Y qué quiere decir eso? Pues que estoy más presente en mi vida y en lo que pasa a mi alrededor. Y ese es Ángel ahora. Pues ahora viene una un poquito más difícil. ¿Quién era Ángel antes de que el estrés se convirtiera en un tema central en su vida? Pues fíjate que antes el estrés, Ángel era un tipo muy estresado, negativamente, pero muy negativamente, que tenía una vida muy estética, muy instagramable, es decir, pues era el director para España, Portugal primero, luego para Latinoamérica y Canadá, de una empresa que se llama Lotus, que son unas galletitas para el café, y en donde trabajé muchísimos años, y estaba muy estresado porque, bueno, gestionaba un territorio enorme, tenía equipos comerciales por todo el mundo, y era una persona que estéticamente parecía muy interesante su vida y muy guay, pero era una persona extremadamente enfadada, muy estresado. Ya hablaremos si quieres del estrés, pero el estrés, la parte visible del estrés está pues muy ligada a muchas emociones y cada uno tenemos la nuestra, ¿no? En mi caso está muy ligada el estrés al enfado. Yo me enfado con la vida, con el mundo, con el que tengo enfrente, con yo, o tirando el móvil al suelo, ¿sabes? O sea, ese era el Ángel que, a ver, que me iba muy bien porque me llevaba muy bien con la gente, pero sí que por dentro estaba muy destrozadito y estaba, desde luego, poniendo el foco en cosas que no soy, de verdad, que es que no estaban ahí. Sí que el Ángel de antes era un tipo gracioso, simpático, con bastante mala leche y un poco perdido. Y fíjate qué curioso que para la gente, a lo mejor
tú me puedes entender en esto, no lo sé, pero para la Sé lo que gente, vas a decir. ahora me siento mucho más encontrado. Y para la gente dice, pero Es- bueno, pero ¿cómo te vas a dedicar al tema de... pero ¿qué dices? ¿Pero cómo? Además en un país, México, ¿pero qué dices? Pero tú lo que tendrías que hacer es venirte a España y estar en tu casa con tu familia, trabajando en un trabajo como hacías antes, ¿no? Y tal, y yo, pues es que ahí estaba perdido, pero ¿cómo vas a estar perdido? Estaba súper encontrado. Pues no, no, Te no, veíamos muy no, alineado cariño, todos. no, cariño, no, cariño. Ahora sí estoy alineado, ¿no? Así que, pero bueno, ese era Ángel. Y antes de crear el método del estrés positivo, ¿qué creías sobre el estrés y qué pasó en tu vida para que esa mirada cambiara? Fíjate que, como siempre con los seres humanos, tenemos que darnos la hostia, Lucía. O sea, es muy difícil que el ser humano aprenda por motu propio o cuando las cosas van bien. Yo siempre explico esto a mis alumnos y digo, mira, si podéis transformar esto para que no os pase y que no os pase lo que me pasa a mí y lo que nos pasa a muchísimos humanos, ¿no? Que es que tenemos que caer para darnos cuenta de que, pues, que no estamos bien. Y en mi caso fue un golpe muy potente que tuve con una pareja con la que yo me iba a casar. Nos quedaban 6 meses para casarnos. Justo yo, pues ya convencido al CEO, a todo el mundo en Lotus, para que me aceptaran el cambio porque iba a gestionar Canadá. Y entonces yo quería estar más centrado en el continente. Y a mí México me chiflaba, desde siempre que venía por trabajo, me chiflaba estar aquí unos días, ¿no? Y bueno, oyentes, yo soy Ángel López, pero vivo, o sea, soy de Madrid, pero vivo en Ciudad de México, para que todo el mundo lo sepa, desde hace 10 años ya. Muy bien, que hay Y que les, situarnos geográficamente. Claro, claro, para que la gente se vaya como diciendo, pero ¿quién es este? ¿Qué hace este? Y entonces, fíjate que curiosamente, 6 meses antes de que nos mudásemos, teníamos ya piso elegido, todo, y que nos íbamos a... No, nos mudábamos ya, pero nos casábamos en 6 meses. Él me dice, chao, no voy contigo a México, me lo tengo que pensar, esto no sé si es lo que quiero. Y entonces, esa caída que no estaba preparado, el businessman, que todo le va bien, que Todo tiene una bajo vida control. increíble, todo bajo control y tal, pues de repente me derrumbé de una manera muy brutal. En diciembre de 2015 me derrumbé, pero literal. Y eso me sirvió a darme cuenta de que mi vida no me gustaba. De que eso que estéticamente había trabajado y que había luchado por ser el director por tener una vida pues de expat y viajando en business class, que Ujú. eso sí me sigue gustando, ¿eh? O sea, eso eso no ha cambiado, ¿vale? Pero pero que trabajaba y tenía que matarme a trabajar para conseguir vender más galletas por el mundo, para Ujú. poder mantener esa vida, pues me di cuenta de que, pues que no. Entonces llegué en realidad a México en enero de 2016 muy destrozaico, la verdad, muy dañado, en un país que no era el mío, que sí que tenía a ver, tenía algunas personas que sí que conocía y que bueno, estaban ahí, pero no dejaba de ser un país en el que, pues más allá de estar 5 días de reuniones y luego irme, pues no había estado mucho más. Entonces me tuve que construir. Y por eso estoy tan agradecido a México, porque México me dio mi nueva profesión, me dio pues toda la transformación espiritual que he vivido y que y le tengo que dar gracias a México, porque México es muy espiritual y Ujú. apoya mucho todo lo espiritual. Entonces, Sí. eh, se transformó mucho. Y fíjate que yo el estrés lo veía como algo que me daba mucha chispa. Es verdad que siempre pude ver una cara positiva del estrés, porque me encantaba esa chispa que me daba mi vida, a veces estresante, pero lo que no entendía es por qué luego me quitaba tanta vida y me hacía sentir tan mal, enfermaba muchas veces al año, o sea, sabía que luego el estrés me generaba mucho malestar. No me lo quería quitar, pero a la vez tampoco, pero a la vez tenía que soltar, porque es que si no me iba a morir. Entonces, esa parte de pros y contras del estrés como que muy rápido la tuve clara. Lo que no sabía es cómo gestionarla. Y fíjate que estando en México, y bueno, empecé a hacer psicología positiva, Ujú. era la forma de las vías formales de estudiar la felicidad. Yo siempre me ha encantado todo lo universitario. O sea, yo soy de lectura, de la ciencia, me apasiona. Todo lo que tenga que ver con lo comprobado, con lo científico, me fascina. Y dije, quiero saber más sobre cómo gestionar, sobre todo las emociones, y me metí también en una parte budista. Yo tenía el centro budista de la Ciudad de México al ladito de casa, Mira qué mágicamente. casualidad. Bueno, o causalidad, no sabemos muy bien, pero sí, elegí vivir sin saberlo
al ladito del centro budista de la Ciudad de México y además de Triratna, que es una agrupación que me gusta mucho porque mezcla mucho las enseñanzas budistas del 600 antes de Cristo con unos ejemplos muy actuales y occidentales, ¿no? O sea, no me hablas de cosas que digo, pues pasan en el Tíbet y a lo mejor un niño tibetano lo entiende, pero que a mí, pues yo qué sé, no me hace tanto clic y allí sí. Entonces se cuadró mucho. Y luego además tenía la Universidad de las Américas muy cerca también y se estudiaba, había un diplomado en psicología positiva. Y esa es la forma que yo encontré más formal desde lo universitario, desde la ciencia, para estudiar la felicidad que tanto había perdido. Acuérdate que yo venía de mi pareja dejándome y además en un revuelco que lo bonito de esa historia de crisis fue que me di cuenta de que muchas cosas estaban mal en mi vida. No solamente fue el tema del amor, sino que había estaban todos los pilares muy carcomidos. Esto se iba a caer, Tarde todo o sostenido temprano. con alfileres. Y fíjate que empezar ahí, la directora del programa me dijo, pero yo tenía una forma de decir a lo que me dedicaba, no me gustaba decir, pues soy el director, o sea, me gustaba decir, ¿a qué te dedicas, Ángel? Pues yo vendo galletitas, ¿no? Y la gente le encantaba, le Un encantaba. scout. Literal, literal. Pero luego, claro, me miraban así y digo, pero muchas galletitas. Y no cualquier galletitas, ojo, las Lotus, ¿eh? No, son muy buenas las Lotus, ¿no? Entonces, siempre les decía eso. Y la directora del programa, porque ya había empezado, entonces para admitirme, pues tenías que pasar todo un examen. Y claro, yo no era psicólogo, no era coach, profesiones típicas de ese diplomado. Y entonces me dice, pero vamos a ver, ¿y qué hace un tipo que vende galletitas queriendo entrar a hacer el diplomado de psicología positiva en la Universidad de las Américas? Digo, bueno, pues que aparte de vender galletitas, leo mucho a Tal Ben-Shahar, que es el que habló mucho de la psicología positiva en Harvard. Digo, he estudiado mucho a Martin Seligman y sus libros, Mihaly Csikszentmihalyi, que es el que creó el flow, o sea, creó la idea del flow y del fluir y del estado en el que entras cuando fluyes. Y entonces ya como que la convencí y me dijo, bueno, entonces eres un vendedor de galletitas muy leído en temas de felicidad. Digo, efectivamente. Y las galletas hacen feliz a todo el mundo. Claro, o sea, y de hecho, el CEO de Lotus, que es muy listo, me decía, cuando te veo interactuar con todos los equipos de cada uno de los países, parece como que hablas el lenguaje de todos. O sea, como digo, pero es que claro, lo mío y las emociones siempre han estado muy ligados, ¿no? Y eso fue clave para empezar a investigar. Y luego ya cuando me pasé de psicología positiva, pasé a la Universidad Iberoamericana de México a estudiar educación socioemocional. Y ahí sí que me especialicé en el estrés. O sea, ahí tenías que elegir dentro del abanico de cómo dar y cómo crear intervenciones formativas para generar cambios estructurales en las personas, demostrables para que gestionen sus emociones de una forma mucho más positiva y mejor en sociedad. Dentro de todas las opciones, yo fui el español que eligió la aburrida de el estrés. Porque todo el mundo elegía resiliencia, amor incondicional. Y yo, muy bien. ¿Y tú, Ángel? Yo, estrés. ¿Pero cómo que estrés? Y yo, sí, Es que quiero tengo un hacerme... máster. tengo que entenderlo. O sea, yo dije, mira, esto es una labor cero altruista, esto es que yo tengo que entender qué me pasa y creo que en las organizaciones se sufre mucho por estrés y esto, yo quiero hacer algo con esto, ¿no? Y de ahí partió, de ahí vino una especialidad que hice con mi hermana Rebeca, que es psicóloga y también ha sido mi coach, ha sido directora de recursos humanos de Lotus, pero estábamos los dos en ese proceso y dijimos, venga, vamos los dos a por el estrés. Hicimos una intervención que salió con unos resultados muy, muy buena, que luego se convirtió en un libro y que se ha convertido en un programa pues que hemos implementado en muchos sitios, ¿no? Claro, ahora que estabas comentando esto, yo estaba pensando, es que se habla mucho de ansiedad, se habla mucho de estrés, pero no todo es ansiedad. Muchas veces lo que sentimos es que estamos a lo mejor alterados o estresados. Ángel, ¿qué es realmente la ansiedad y qué no lo es? Para aquellos que no sepan identificarlo, ¿cómo podemos diferenciarlo, ¿no? En nuestra vida diaria? Sí, es que fíjate que, Lucía, a mí me gusta decir que son primas hermanas. El miedo, la ansiedad, el estrés no son lo mismo, pero son muy primas hermanas. Entonces, es muy fácil que te confundas muchas veces la una con la otra. A mí, la ansiedad me gusta explicarla como es la sensación que tenemos cuando pensamos en cosas que son posibles, pero poco probables. Y son catastróficas. Es decir, cuando se da ese pensamiento de algo terrible que es posible, pero poco probable,
lo que nos va a generar en nuestro cuerpo es ansiedad. Mm. Y cuando, si te das cuenta, lo digo como a futuro. Es algo posible, pero poco probable. Eso está más vinculado con la ansiedad. Cuando hablo del estrés, en general, es cuando algo es más cercano en el tiempo. Angustia sería antes de ansiedad, sería más cercano en el tiempo. Te diría que es algo inminente, terrible, que puede pasar y que es poco probable, pero puede pasar y es algo más inminente. Ajá. Y el estrés te diría que es algo que estoy viviendo en general. El estrés es algo que estoy viviendo y que me está alterando de forma negativa. Esa sería como la forma para mí más fácil de explicar. Por ejemplo, en la Universidad de Valencia, por cierto, tú eres valenciana, en la Universidad de Valencia yo hice el máster en trastorno del estrés y la ansiedad, y la forma temporal me parece que es una buena explicación de cómo se vive una y desde dónde parte una y desde dónde parte la otra. Pero la ansiedad generalmente tiene que ver con una cuestión de un pensamiento a futuro. Ajá. Eso es como lo que, cuando empezamos con los Ha ISIS, quedado, ¿no? sí, ha Y, quedado y clarísimo. si luego resulta que pierdo el y si luego me pasa no sé qué, y si luego me quedo sin trabajo, y si, o sea, todos estos ISIS, esos son claros ejemplos de ansiedad. Y se pasan muy mal. Sí, ¿Sabes? porque ¿qué señales aparecen mucho antes de un ataque de ansiedad que casi nadie reconoce? Porque yo creo que las Sí, básicas ahora se escuchan, ¿no? Pero a veces hay algunas sutiles que sí. no sabes y que son. Sí, fíjate, y me gusta siempre hablar desde lo personal, que desgraciadamente lo he vivido. Cuando empiezas, o sea, fíjate, a mí me dio, es que son pequeños señales que o sea, me parecieron raras, pero tampoco como que indagué mucho. También es verdad que como vivimos en este piloto automático, Ya. todos a la carrera, y además nos hemos normalizado el hecho de decir, oye, ¿cómo estás, Lucía? Pues ya ves, con mucho estrés, pero fíjate que no sé qué. Entonces, como que, sí, bueno, ¿qué tal, Lucía? No, está bien, está muy estresada, pero y como lo hemos normalizado, también nosotros internamente lo normalizamos, pero no es. Fíjate que a mí en mi caso me dio por cada vez que cerraba los ojos en los aviones, de repente de la noche a la mañana, y yo me la pasaba volando de un lugar a otro, empecé a darme me generaba ansiedad, justamente, me sentía incómodo por no utilizar la palabra, que no sabía que era ansiedad en ese momento, pero empezaba como a sentir muy incómodo cerrando los ojos. Me daba la sensación de que nos íbamos a caer. Ah, Sí. Y yo soy motero, me encantan las motos. Y, por ejemplo, me cerraba el casco y me ahogaba. Tenía que como que abrir un poquito el casco como para que me entrase aire. Y yo, en otros momentos de mi vida, siempre me cerraba el casco y punto, ¿sabes? Bueno, lo abría si tenía mucho calor, pero en general siempre lo cerró el casco porque no me gusta que me entre pues un bichito o lo que sea cuando voy con la moto. Entonces, ujú. cierro casco hermético y no podía. O sea, tener el plástico pegado a mi cara me generaba mucha ansiedad. Y eso no me había pasado. Y en vez de parar y decirme, oye, creo que estoy en previos a, pues dije, qué raro, ¿no? Qué raro que ahora de repente, fíjate tú, que me he puesto yo con estas cosas, ¿no? Es que de verdad, lo que es la cabeza, ¿no? Y ¡Qué dices, milindres me estoy qué volviendo! melindres, ¿no? Pero qué Es tontería. Sí. Es cierto, por eso te quería preguntar eso, porque creo que es importante que la gente entienda que a veces lo que anticipa a ese ataque son cosas que no reconoces. Sí, sobre todo cosas que no reconoces en ti. Presiones que antes no estaban, por ejemplo, pues me falta la respiración en determinados momentos que nunca te había pasado, o sea, empiezas como a sentirte incómoda en determinados espacios que antes no te pasaba. ¿Sabes una mía? Me ¿Cuál? vuelvo torpe, se me caen las Mm, cosas, me mm, tropiezo con cosas, es como si no las viera. Hoy, por ejemplo, que llevo 2 días en piloto automático, estaba en el gimnasio y me he golpeado 3 veces con una máquina que tiene un sobresalido así y todo el rato me golpeaba. Y yo misma he dicho, uff, Lucía, vas acelerada. sí, Cuando es estoy que torpe, sé que se viene. ese acelere en general, tú lo has dicho y te conoces muy bien entonces, Lucía, tiene que ver mucho con estar en piloto automático. Tu cabeza no está en el gimnasio. Tu cabeza estaba, pues no sé dónde, pero no estaba en el gimnasio contigo. Cuando empiezas a darte cuenta que se te caen cosas, que no sabes dónde has dejado cosas, que no sabes qué ibas a decir, o sea, cuando empiezas sí, empiezas a estar torpe, pero no es torpe, porque es que el problema es que tu mente no está donde estás tú. Entonces, hay que parar ese momento de parar, que es lo que siempre funciona muy bien, tanto con la ansiedad como el estrés, que es pararte y respirar. A veces esa es la solución más inmediata que yo siempre recomiendo. Cuando veo a alguien como me ha tocado, digo, mírame a los ojos. Vamos a respirar juntos, ¿vale? Venga, inhalamos y exhalamos. Y es como, ¡ay! ¿Qué diferencia? Pues lo único que hemos hecho es respirar conscientes, imagínate, ¿no? Es increíble, es increíble. Sí. Y ahora te quería decir, el estrés tiene una fama muy mala.
¿Qué no entendemos como sociedad sobre el estrés y la calma? ¿Y cómo podemos hacer en nuestro día a día para gestionarlo mejor? Bueno, es que claro, es que me haces unas preguntas que son grandes tus preguntas. Gracias, Muy lo he intentado. interesantes. Por eso me he dado golpes en el gimnasio. Estabas en nuestro podcast. Tú ya estabas en nuestro podcast en el Totalmente. gimnasio. Lo Bueno, qué fuerte. reconozco. Fíjate que es una maravillosa pregunta porque lo que no entendemos, que para mí fue como cazar eso que te decía antes de el distrés y el eustrés. Es decir, darme cuenta que esto no es una lucha contra el estrés. Es que el estrés tiene su lado positivo y su lado negativo. Y te va a sorprender, todas las emociones tienen su lado, a mí más que positivo o negativo, me gusta decir funcional y disfuncional. Me ¿No? Todas encanta. las emociones tienen su parte funcional, es decir, la tristeza tiene una parte funcional importantísima, el miedo, la culpa incluso, la gente me dice, nah, eso es imposible que la culpa tenga algo positivo. Pues sí tiene algo positivo, porque si no desde pequeñitos no aprenderíamos que hacer daño a nuestro hermanito, a nuestro compañero del colegio está mal y tenemos que sentirnos un poquito mal para poder darnos cuenta de lo que hemos hecho pues no está bien, ¿no? Y que nos sintamos un poco culpables de eso. Claro, la culpa disfuncional es terrible, ¿no? Porque cuando ya te empiezas a castigar por todo y en todo momento, pues claro, se convierte en disfuncional. Entonces, creo que como sociedad y como humanos nos tenemos que dar cuenta de que el estrés es algo que es natural en nosotros, que nos saca de muchos problemas, que nos da la vida, que nos despertamos todas las mañanas estresados. Yo esto lo explico siempre. Cuando más altos tenemos los niveles de cortisol, generalmente es en la mañana. Y es lo que nos saca del sueño. Si yo te quito el cortisol de tu cuerpo, pues nada, tú seguirías durmiendo, pues no sé cuánto tiempo, ¿sabes? Porque en principio no vas a tener una alarma biológica que te va a sacar de ese sueño y te va a decir, te va a recordar, oye, que tengo que un podcast con Lucía en la mañana, que me tengo que levantar, porque es que si no, luego no me va a dar tiempo. Y eso es gracias al cortisol, que es la hormona asociada al estrés. Por lo tanto, es necesario el estrés, necesitamos el estrés, eso es algo que siempre que viene la gente conmigo y a mis cursos me dice, vengo aquí a tu curso para que me quites el estrés. Pues no te lo puedo quitar, ni tú quieres que yo te lo quite. ¿Sí? Entonces es importante que te sigan importando cosas, que te sigan levantando de la cama para querer hacer cosas, y eso es gracias también a ese cortisol que está en tu cuerpo. Ahora, lo que no está bien, que también somos así los humanos, o no lo queremos en nada, o lo queremos todo el día, es que tú te la pases con cortisol en tu cuerpo todo el día, ¿no? En niveles altos me refiero. Entonces, ¿qué ocurre? Que es como decirte, oye, ¿es bueno el deporte? Sí, Lucía, es bueno el deporte. Claro, no es que te tires 8 horas haciendo elíptica. Lo que puedes hacer es una horita de elíptica. Si lo que necesitas es hacer deporte, pues con una horita al día es fantástico. Ahora, 8, a lo mejor te mueres en el gimnasio. Te estás Entonces, esto es lo pasando ahí mismo. de tuerca. Eso es. Entonces, ¿qué tanto es el aprendizaje que yo creo que deberíamos aprender desde el colegio esto? Porque esto, toda la educación socioemocional debería empezar en el colegio, porque todos nos van a dejar en algún momento, a todos se nos va a morir alguien querido, y todos vamos a tener que ser resilientes en algún momento de nuestra vida, pero en el estrés no nos enseñan a que tenemos todo el rato que hacer switch on y switch off, o sea, encender y apagar el estrés como el que baja al gimnasio. Entonces, un ratito de estrés todos los días con preocupaciones donde te sientes capaz, porque eso es lo que cambia el estrés positivo del negativo, donde se pasa a positivo o se queda en negativo, es qué tanto soy capaz de superar ese reto al que me estoy exponiendo con el estrés. Cuando nos sentimos absolutamente incapaces, pues sentimos ese estrés negativo donde el cortisol nos inunda y bueno, pues nos sentimos terriblemente mal, ¿no? Y fracasados y muy mal. Y aparte eso nos va agotando la pila, angustia, es complicado. Pero cuando nosotros tenemos ratitos de enfrentarnos a cosas que nos molan, ¿no? Y que dices, jo, qué guay, ¿no? Como estábamos tú y yo antes de empezar el podcast de qué guay, pues sí, qué bien que nos hemos visto, hay una chispa, hay una emoción, hay nervios también, sí, puede haber sudoración, puede haber cositas en el estómago que te dicen, ay, qué nervios, pero por otro lado dices, pero qué guay, ¿no? Que esto va a ocurrir y yo estoy preparado para esto y me apetece esto, ¿no? Pues ese es el estrés positivo. Y tener esas chispas de estrés, como digo yo, durante el día son geniales. Pero claro, no todo un día estresado. Eso es lo que nos agota y nos destroza. Y si somos conscientes de ello, empezamos a meter calma. A ratitos también es lo que deberíamos agendar. Cuando les pongo la broma así como a mis alumnos de las agendas, digo, pues tendríamos que agendar como todo el rato sería calma activa, donde tumbarte en el sofá si estás trabajando, pero que lo hagas con esa seguridad, con calma, con tranquilidad. Y luego ratitos así como chispitas de estrés, como el que mete el gimnasio, ¿no? En la agenda, pues igual. Me ha encantado, Ángel, cómo lo has descrito,
porque yo, por ejemplo, a nivel personal, yo también soy muy de fuego, como tú estabas describiendo. Yo, por ejemplo, hay a gente que le cuesta mucho sacar a la guerrera que lleva dentro. A mí mi guerrera sale sola. Yo le tengo que decir a mi guerrera, vámonos, que la batalla se acabó. Claro, claro. Yo tengo que trabajar, por ejemplo, en ello. Entonces, ahora que estabas hablando de lo del estrés, yo el otro día estaba hablando en Madrid, me acuerdo, con mi tía, y le decía, cuando a mí me pasa una adversidad o un reto, se me pone la mirada como la de los militares. Eso es la gafa del militar que hace y se enfoca en el problema y me aparecen millones de soluciones que puedo utilizar y cojo una y le dije, soy buenísima. O sea, tengo una herramienta de resiliencia brutal. Yo no tengo que trabajar en eso. Yo he tenido que trabajar en cerrar la caja de herramientas, quitarme las gafas de militar y volverme a casa. Es decir, lo que tú estás comentando, a mí ese estrés me da el empuje muy positivo porque lo soluciono y salgo victoriosa. A veces sí, a veces no. Pero, ostras, cuando se me ha quedado enquistado en mi vida y al final es una herramienta que lo utilizo para cosas que no son necesarias, yo he acabado muy mal. Bienvenida al club. Esto es como, te ¡Spoiler! queremos. Esto es como lo del Alcohólicos Anónimos. Te queremos, Lucía, ¿no? Que, pues todos estamos igual. El problema es cuando cierras la caja, ¿no? Pero todo lo que tú estabas contando, que me siento muy identificado además, porque yo soy un poco parecido a ti en ese sentido, es estrés. O sea, tú eres buena gestionando esos momentos de crisis gracias a esa mezcla tan maravillosa que se mezcla, que es adrenalina, noradrenalina y cortisol. Curiosamente, todo eso sale de las suprarrenales, eso sale de encima de nuestros riñones. Entonces, esa concentración, esa cantidad de energía, pero absolutamente enfocada, que es lo que tú has dicho justo de lo de los militares, ¿no? Que estaban haciendo esa imagen que se estaba enfocando, la visión del militar para ver cuantas mejores soluciones posibles. Eso nos lo da el cortisol. Claro, y tú estás hablando de un momento de estrés en el que yo te decía antes que es una emoción funcional. Es decir, tienes que tomar una decisión y la mejor decisión va a venir de gracias a eso. Entonces, el estrés es totalmente funcional. Pero claro, también podemos poner muchos casos, que es lo que tú dices, que dejas la herramienta abierta cuando no habría que utilizarla y empiezas a utilizar ese mismo foco en otras cosas que no te interesan. Por ejemplo, ¿cuántas veces tenemos reuniones o nos juntamos con nuestra pareja, ¿no? Y empezamos a decirle, pues estamos enfocados en un tema, ¿no? Y entonces tú sacas la herramienta de igual, ajuste, adrenalina, noradrenalina y cortisol. Y tú solamente quieres ganar la victoria de no vamos con mis suegros esta semana. O sea, esto es lo que tengo que luchar. Y te das cuenta de que te estás perdiendo muchas partes de la conversación, ¿no? Y a lo mejor tu pareja te está diciendo, pues no, bueno, cariño, pues venga, vayamos la semana que viene. No, pero lo que yo te digo es que esta semana no quiero ir. Y tu marido te dice, bueno, ya, pero si lo que te digo es, vale, pues que me parece bien, Lucía, que la semana que viene, sí, eso. Y tú sigues, ¿no? Si algo tiene esa mezcla, ese cóctel, es que nos da mucho foco. Y a veces, pues no es un momento de foco, es un momento de escucha. Y entonces, eso no te va a ayudar nada. Tener ese cóctel. Pero es verdad que hay estrés como cuando vas a pedir un trago en el bar, un drink en el bar, que dices, pues mira, yo quiero hoy el Cosmopolitan, me lo pones con no sé qué. Entonces, pues con el estrés también me he dado cuenta, y esto lo hemos estudiado mucho Rebeca y yo, que hay muchos cócteles posibles de estrés. Y a lo mejor, en este caso, te interesa tener un estrés, pero colaborativo. Y entonces, pues la solución no va a salir de esa luchadora, sino va a salir de una negociadora, por ejemplo, ¿no? Y entonces hay que negociar, es algo que te estresa, es importante para ti. Yo siempre digo que el estrés es lo que surge cuando hay algo importante para ti que está en juego. Me gustan las definiciones, si te das cuenta, muy, muy poco de libro y muy prácticas. Muy bajadas al suelo, me encanta. Muy bajadas al suelo, ¿no? Porque no me voy a gustan nada esas mentir, es definiciones. lo que más me gusta de ti, porque se entiende a lo que te refieres en todos los idiomas, como digo yo. Me encanta la gente que baja algo tan complejo al suelo y nos hace entender a los de a pie que cuando lo estás viviendo dices, esto era lo que decía Ángel. Qué bueno, porque de verdad que es que intento siempre eso, aterrizarlo mucho y que yo lo entienda y se lo pueda explicar a un niño, ¿no? Entonces, cuando hay algo que te preocupa y está en juego eso, que es importante para ti, salta el estrés. Pero claro, si yo lo que quiero es un ángel negociador, porque tengo que hablar con mi jefa, con mi jefe, con mi pareja, o sea, esto no es pegarme, es más bien ver que entre los dos, ¿qué hacemos? Pues en eso yo necesito un estrés que sea colaborativo. Y para eso me va a venir muy bien otra parte del cóctel, que es la oxitocina. Entonces, ¿cómo genera oxitocina? Generando empatía y conexión con el otro.
Bueno, es la hormona del abrazo, se le llama mucho la hormona del amor, porque es verdad que con un abrazo de más de X segundos, 5 Ujú, segundos, ya empiezas a secretarla, ¿no? Entonces, ujú. pero tú, sin abrazar a esa persona, porque a lo mejor no quieres abrazarla porque justamente estás estresado porque algo no está funcionando bien, pero puedes empatizar con esa persona. Generando empatía, si los dos generamos empatía, va a haber estrés, sí, pero va a ser un estrés que lo vamos a utilizar para conectar, no para desconectar. Entonces, lo que me gusta también del estrés es que es como qué tipo de estrés quieres utilizar y yo te hago un cóctel diferente. ¿Quieres pegarte? Pues cortisol a tope. Y además focalizar un tema y solo piensas en ese tema, cortisol a tope, fenomenal. Es que es un estrés, pero es más de pensar. O sea, es un estrés que, claro, no tiene nada que ver con pegarme. O sea, tiene que ver más con sacar una fórmula que es complicadísima y tengo que activar todo mi cerebro para llegar a la conclusión. Pues ahí a lo mejor necesitamos otra parte, ¿no? Que tiene que ver mucho con la de hidroepiandrosterona, que es otra hormona, la DHEA, que es mucho más activación del cerebro. Esto es incluso para una actividad sexual, por ejemplo, en nuestro órgano principal sexual es el cerebro. Hay mucha DEA, ¿no? Porque nuestra mente funciona mucho en esos momentos, ¿no? Y es cuando hay estrés, cuando hay algo importante para nosotros, pero necesitamos pensar, no tanto tener fuerza física. Entonces, mucha DEA, ¿no? Y esto lo hemos comprobado Rebeca y yo, cómo podemos activar cada parte del cóctel. Somos como los barman del estrés Ujú. para explicarte qué cóctel te voy a hacer dependiendo de eso que te importa y está en riesgo para ti, qué necesitas tú sacar de ti para solucionarlo. ¿Necesitas Claro, pensar? ¿Necesitas energía para pegarte? ¿O necesitas colaborar y negociar con alguien? Bueno, pues el cóctel es diferente. es que claro, al final de la historia es autoconocerte y saber que ante una situación girarte y siguiendo tu ejemplo del bar es ¿qué botella necesito para esta situación? ¿Sabes? Y es, vale, tengo esta situación, ¿qué herramienta voy a utilizar para este caso? Y cuando no Claro, nos autoconocemos, claro, cogemos la primera que hay y es la que estampamos en lugar de buscar la más apropiada. Es un ese es el poco punto. exacto. Muy bien, muy claro. Muchísimas gracias, Lucía, porque efectivamente es eso. Y no es y el problema, y tú lo has dicho muy bien, el problema es que la que tenemos por defecto, la que tenemos pues disponible constantemente, es la del cortisol, porque es la que nos salva la vida. El problema es que, pues, bueno, pues en general ya no vivimos en la selva. Y entonces, pues, bueno, a lo mejor no sé si tú estás ahora mismo en Sri Lanka en la selva, justo. Pero bueno, seguro que estás en una selva bastante civilizada porque para empezar Sí, estamos sí. conectados a internet. O sea, no estás, que digo, salgo y me va a comer, no sé, No, bueno, no sé. ahora cuando acabemos el episodio me iré a pescar la cena. Ah, exacto, me iré a cazar y si el hipopótamo no me mata cuando me meta a cazar el pescado, pues entonces va a pescar, pues entonces venga yo. Vale, menos Lucía, ¿vale? El resto. Si tu vida está en juego, va a entrar el cortisol. Y eso es la parte más importante del estrés. Y es, Lucía, si tienes que perder un avión y tienes que hacer no sé qué, y tienes que ponerte a correr, y es que te dicen, no, pues que tienes usted que inmediatamente embarcar por la puerta no sé cuándo, y tú te pones a correr como las locas, Mm. eso lo vas a poder hacer bien gracias a que va a entrar el cortisol, va a entrar la adrenalina y la noradrenalina, y te va a permitir que luego seguramente se lo cuentas a alguien y dices, tía, es que no sé cómo lo hice. O sea, no sé. A mí me dijeron que yo tenía que pasar pasaportes por no sé qué. Yo fui corriendo, lo logré y cuando me senté en el avión dije, ostras, ¿qué he hecho, no? O sea, ¿cómo he sido capaz de todo eso? Todo eso ha sido gracias a ese estrés del cortisol, adrenalina y noradrenalina. ¿Sí? Entonces, Ujú. eso es súper importante tenerlo porque nos va a ayudar en muchas situaciones físicas. Pero si lo tuyo no es físico, que es lo que nos pasa al 99% de los seres humanos, al final no deja de ser algo mental. Y para todo lo mental hay otros cócteles mucho más interesantes que si tú eres consciente, que muy bien lo has dicho, ¿no? Antes, si tú te paras a darte cuenta de decir, espera, antes de empezar como las locas a meter cortisol y todo esto, espérate, ¿qué es lo que yo necesito en este momento? Y de eso va el estrés positivo. O sea, el estrés positivo no va de estar estresado todo el día, no, sino que cuando tenga que aparecer la chispa del estrés, que sea con el cóctel apropiado para ti, para esa situación. Claro, es que aquí me salen dos preguntas o situaciones. Si yo, siguiendo la metáfora del bar, me pueden pasar dos cosas. ¿Qué sucede si yo sigo siempre utilizando la misma botella? Es decir, situaciones que no son necesarias, yo sigo utilizando la botella del estrés. ¿Qué me va a pasar? Esto es la primera que te pregunto. Y la Mm. segunda es una en la que yo me he visto y la hablo ya, me confieso, como víctima de ello, es cuando estás todo el rato lanzando la misma botella, pero llega un momento que la botella ya no te sirve y no soluciona el problema.
y te ves sin recursos porque siempre has bebido el mismo cóctel. Muy buenas preguntas. Yendo hacia la primera, te diría que el problema es que nos destrozamos nuestro cuerpo. Es decir, si tú empiezas a meter cortisol constantemente en tu cuerpo, porque utilizas siempre ese cóctel, lo que termina sucediendo es que los órganos no empiezan a funcionar igual, hay una producción de cortisol a horas que no están preparados para hacer cortisol, porque se empieza a confundir esa producción insulina-cortisol, por lo tanto al final no vas a dormir o vas a estar, se va a desregular, por supuesto, todo tu sistema de noche y día, vas a empezar a tener problemas estomacales, porque también es verdad que el cortisol tiene como norma generalmente cerrar tu estómago, porque recuerda que tienes que tener mucha energía para solventar eso que es muy importante para ti. Entonces, pues no es lo más importante la parte sexual, no es lo más importante la parte de hacer una buena digestión, no es lo más importante, porque tu sistema nervioso está en modo alerta. Entonces, cuando estás en modo alerta, pues dejas de reparar tu cuerpo. O sea, hay un montón de cosas que no pueden estar constantemente activadas con el cortisol. Y luego, además, que si estás activando todo el rato el cortisol, digo el cortisol porque es la respuesta típica que siempre utilizamos todos, tu vida social se va a destrozar mucho porque vas a empezar a contestar mal a la gente que quieres. De hecho, generalmente vas a hablar bien al que te está generando el estrés y vas a hablar mal a los que menos estrés te generan, pero que si además son la gente que más te quiere, ¿no? Pero eso es el único sitio donde te sientes seguro o segura para sacar ese cortisol. Va a ser terrible para ti. Entonces no interesa utilizar siempre esa misma botella. Y luego, lo que decías como con la segunda, que siempre lo utilizas y es verdad que empiezas a perder esa chispa, pues esto es como al final, si empezamos a utilizar demasiado antibióticos, pues tu cuerpo se hace resistente a los antibióticos, ¿no? Por eso con la ansiedad, por ejemplo, yo soy un gran defensor de los ansiolíticos cuando son necesarios y prescritos por un psiquiatra. Es como el ibuprofeno si te duele la cabeza o el gelocatín, ¿no? Que dices, bueno, pues qué bien, ¿no? Pero te produce una ayuda a que te sientas mejor para poder arreglar eso que tienes que está mal, ¿no? Entonces ese ansiolítico nos puede ayudar mucho, pero por ejemplo hay estudios muy interesantes que nos demuestran que si tú acompañas un tratamiento farmacológico con respecto a la ansiedad y lo vas añadiendo, le añades un programa pues de gestión de estrés a través de mindfulness, por ejemplo, te vas a dar cuenta que las personas que tienen esa combinación de el ansiolítico más mindfulness, mucho antes salen del programa del fármaco y se mantienen bien. Mientras que lo que solo se toma en el ansiolítico, generalmente lo siguiente que toca es aumentame la dosis porque ya con esta que estoy tomando, pues no funciona igual, ¿no? Y ya empiezo otra vez a atacarme, empiezan los pensamientos otra vez ansiosos. Entonces, ¿qué pasa? Pues que si sigues todo el rato necesitando eso, lo único que va a hacer es tu cuerpo adaptarse a ese medicamento, a ese fármaco y pedirte que le des más. Y entonces caemos en rutinas como pues gente que come compulsivamente o que no disfruta comiendo porque está engullendo literalmente, va acelerado, relaciones tóxicas inestables, ¿no? Que te dan ese input y de repente se van, pero es a lo que tú estás acostumbrado, ¿no? A esa chispita, porque cuando no es chispita es aburrido. Claro, no hay amor, no hay amor. Si no hay dolor, no hay amor. Y yo, perdona, tú has visto mucha telenovela, claro, o sea, esto hay que cambiar. Esto hay que cambiarlo urgentemente. Digo que a mí me encanta Luis Miguel, pero claro, no me quiero sus canciones, ¿me entiendes? O sea, simplemente es la voz. Pero sí, estoy contigo. Entiendes que la vida es igual a los extremos emocionales. Me gusta que esto que has dicho, Lucía, porque abre también una bola interesante, que es ¿por qué necesitamos todo el rato la intensidad emocional para entender que estamos viviendo? Exacto. Y no es así. O sea, algo que también yo soy un mega defensor es de ese cuerpo neutro emocionalmente. Ese cuerpo que está simplemente, ¿cómo te encuentras? Pues bien. Eso es muy de Estoy los tranquilo. budistas. Es muy budista esto. Lo conocí también con ellos. No te voy a engañar. Yo también. Pero efectivamente, pero además, mira, el doctor Hawkins, por mezclar estas cosas, David Hawkins, que fue ese medidor de la conciencia, ese medidor del estado de las emociones y cómo afecta a nuestro cuerpo, el doctor David R. Hawkins, te empiezas a dar cuenta que una de las emociones que más efectos positivos nos generan en nuestro cuerpo y en nuestra mente es la de la paz. Y de las que vibran más alto. Imagínate lo que te estoy diciendo. Todo el mundo piensa que es el amor, la gratitud. Y dices,
pues sí, o sea, son de las que tienen una vibración más elevada, pero esos estados en los que tú te puedes ver en ese estado de paz, de calma, bien, en el que te sientes, pues no hay ni una cosa brutal, no estoy dando saltos de alegría, pero tampoco estoy tirado en el suelo, o sea, estoy bien. Esos momentos neutros, que le llamamos neutros, emocionalmente estoy neutro, es donde mejor el ser humano está. Y es esa calma activa de la que te hablo, en la cual no estás en el rush, no estás en la presión esta de la vida, sino que estás en una relación donde te sientes cómodo, cómoda, donde miras a la otra persona y dices, estoy bien. O sea, en esa parte es donde tu cuerpo, tu mente se siente bien, en esa seguridad psicológica. Entonces hay que promover más eso. Y ojo que te añado algo, porque yo, por ejemplo, he estado años confundiendo lo que era la paz y lo que era la calma. Por eso me gustaría, Ángel, que definieras qué es calma, qué es paz, qué es tranquilidad, porque para mí, por ejemplo, era aburrida. Y no he tenido relaciones tóxicas, ni mucho menos, era yo misma. O sea, la relación que yo tenía conmigo misma no era de paz y tranquilidad, era la que tú estabas definiendo con otra persona, yo la tenía conmigo. Porque si no era como aburrida, no, así no, tengo que estar más arriba. Porque yo, como ves, soy muy bubbly, ¿sabes? Soy muy... Pero ahora sí me regalo paz verdadera. Cuando la noté dije, ojo, que esto es paz. Sí. Tenía el concepto muy confundido. Sí, y es que también es verdad que nos enseñan desde pequeñitos al estar high todo el rato, a estar siempre como con altas, ¿no? Y luego las caídas, claro, también son más dolorosas. Entonces, esta sensación de paz es una sensación de seguridad psicológica, de la que hablo muchas veces, que no solamente tienes esa seguridad psicológica para simplemente ser lo que sea que estás sintiendo en ese momento, que lo puedas ser, y además que sientas ese gusto de serlo. Y cuando se da esa mezcla, sientes esa paz en el no hacer nada, por ejemplo, o en actos incluso que no son high, por ejemplo, pues en meditar o en un estado de silencio. Por estar rodeado de silencio es absolutamente reparador. O sea, hablamos de hacer 2 millones de cosas que nos venden todos los días, eh, y de verdad que simplemente encerrarte en una sala donde vas a estar tú lo más en silencio posible y estar calmado contigo misma o contigo mismo en ese espacio, ya es reparador. Y esa paz interior que se siente con eso es, tengo la seguridad psicológica para ser, o sea, es decir, para estar conmigo mismo, y además siento ese placer que da el poder ser. Y es muy bonito. Y es simplemente practicarlo. Y para practicarlo tienes que dejar el ruido. ¿Y cómo dejamos el ruido, Ángel? ¿Dónde está el secreto? Pues fíjate que muchas veces tiene que ver mucho con dejar el ruido interno más que externo. Y hay dos prácticas, la formal y la informal. La formal es la meditación. Eso es un clásico demostradísimo. Y que empieces a hacer meditación, eso te va a dar esa por lo menos ratitos de cese de ruido. Y además desde la primera, esto es como, yo siempre explico que esto es como el pádel versus el tenis. El pádel, espera, algunas pelotillas das, ¿sabes? Porque es como que desde el día uno te lo puedes pasar un poquito bien, ¿no? En el tenis, raquetillas de playa. raquetillas de playa y pin pin y bueno, pues te lo puedes pasar bien, ¿no? Entonces, la meditación tiene eso, ¿no? Es ese arranque que dices, ay, pues ya veo efectos muy positivos, me siento mucho mejor, Ángel, cuando empezamos la meditación y después de 3 minutos tú ya sientes esa calma y ese ruido, cesar un poquito el ruido. Y por otro lado está la informal, que me parece también muy interesante, que es a lo largo del día, pues si te estás duchando, enfócate en la ducha. Si estás comiendo, come, ¿no? Y siente los sabores, aunque no te guste, o sea, pues no me gusta, pero estás sintiendo los sabores. Si tienes una conversación ahora, pues yo estoy con Lucía y estoy con Lucía. No estoy pensando en si luego tengo que hacer tal, si luego tengo que terminar un proyecto. No, estoy con Lucía y yo mientras que estoy aquí, estoy contigo. Y cuando empiezas a hacer eso, empiezas a eliminar ruido. Entonces es una mezcla entre, bueno, si puedes quitarte de ruido externo está bien, pero no sirve de nada si tú apagas todo el ruido de fuera, te sientas y empiezas tu máquina, es que te voy a hacer eso, porque es que no, eso. Y empieza ese ruido mental que al final es mucho, a veces peor que el ruido exterior, calmando tu mente. Esa sería la respuesta. ¿Y sabes para mí lo que es lo más mágico? Llegas, escuchas el silencio, estás comiendo, estás aquí, estás ahora, y cuando empiezas el silencio, empiezas a escuchar las verdaderas respuestas, ¿sabes? O sea, Uf, es sí, como que en mira. ese silencio no hay silencio.
hay respuestas. Literal. Para mí es magia. Qué potente lo que acabas de decir, Lucía, porque, bueno, sabes que estoy sacando el libro este de La vida es otra cosa, que justo se acaba de lanzar esta semana. Qué ganas tengo de tenerlo, Ángel. Qué emoción. En Busca Libre lo puedes encontrar y además lo mandan a todo el mundo y es especialistas en libros. Y digo todo esto porque muchas veces las personas que ya lo están leyendo me dicen, oye, ¿y cómo llegas a estos mensajes, no? Porque vas a ver que es muy mágico, es muy espiritual, es cero científico, doy toques científicos, pero es puramente espiritual el libro. Y cuando me dicen, no, ¿cómo recibes estos mensajes? Yo siempre digo, porque hice silencio. Es justo lo que tú estás diciendo, Lucía. Si tú no te callas, no vas a escuchar a nadie. Es que es la base. Entonces a veces necesitas generar ese silencio que cuesta. No digo que no cuesta al principio, pero no estamos acostumbrados. Nos enseñan al ruido, no nos enseñan al silencio. Entonces es una práctica, pero empieza por 3 minutos, empieza a callar tu mente. Y cuando empiezas a callar tu mente es cuando mágicamente empiezas a recibir información. A veces es información tuya que editabas. A mí me encanta meditar sobre un tema y digo, bueno, me voy a meter a meditar ahora sobre, bueno, los budistas, por ejemplo, que hemos hablado mucho del budismo, tienen los kohan, ¿no? Entonces te plantean un paradigma, ¿no? Y te dice el maestro, por ejemplo, un paradigma que es muy difícil de resolver, ¿no? Y te metes a la meditación pensando en ese paradigma. Y entonces, en el silencio te empiezas a dar cuenta que la respuesta no está tanto en lo mental, sino en generar espacio para que lo mental te dé una respuesta. Entonces, mientras que tú fuerzas la solución, no vas a encontrarla. Y tienes que generar silencio y confiar para que en ese silencio de repente aparece algo, ¿no? Entonces, qué bonito lo que has dicho de, efectivamente, en el silencio aparecen las respuestas. A mí me ayuda mucho el decir, no sé. O sea, cuando me ha pasado algo, además algo grave, tengo que tomar una decisión, me ha pasado una situación con alguna persona, conmigo misma, estoy entrando en ese estrés, en esa ansiedad, para darme ese silencio, lo digo porque a lo mejor sé que hay personas que dirán, es que yo no puedo meditar, es que yo no me puedo sentar. No hace falta. Y yo lo que hago es, cuando me dicen, ¿y cómo estás? No lo sé. No lo identifico. No me cojo a nada. Digo, no lo sé. No sé cómo estoy. Necesito tiempo. Necesito silencio. Y no quiere decir que yo esté, yo qué sé, ordeñando vacas. No, pero hago mis actividades, hago mi vida, pero me pongo a escribir, me pongo a pasear y estoy paseando. Y simplemente un día me veo yo sola hablando cara a un espejo diciendo, bueno, pues es que me ha molestado el no sé qué. ¿Sabes? Si me sale un meeting político de la situación que he vivido, que empieza a cobrar su sentido en ese silencio, ¿no? Pero me viene muy bien el no identificarlo, no intentar darle enseguida una solución, no intentar darle enseguida una etiqueta, dejarlo. Yo lo llamo en barbecho. En Valencia, sabes que estamos rodeados de huerta. Sí. Entonces el campo cuando cultiva y cultiva y cultiva hasta la época del barbecho, que es no echar la semilla y dejarlo de reposar para que luego salga. Entonces a mí a veces me preguntan, digo, ¿es tan barbecho? Claro. Y es que es tan válido, o sea, esas prisas siempre por posicionarnos, por tomar decisiones, por decir si me gusta o no me gusta, por decidir cosas que dices, etiquetar. claro, pues es que no, o sea, Mal a o veces bien. necesito tiempo. Sí, claro. O sea, Ángel, ¿qué piensas sobre esto? Pues es que tiene muchos condicionantes. Esto me parece bien, esto no me parece bien. O sea, es como que necesito, o sea, y sobre todo porque vivimos en un mundo que no es tan, yo siempre pongo este ejemplo, no está en El Señor de los Anillos, ¿sabes? O sea, en El Señor de los Anillos hay dos lados. O sea, está el malo, lo oscuro, y están los buenos. Y muy ¿Sí? oscuro. ¿De qué lado estás, y muy Lucía? bueno. Exacto, o sea, esto es así, ¿no? Y me encanta porque es verdad que dices, joder, qué fácil es posicionarte en la vida porque es todo blanco-negro. Sí, y la vida, Lucía, son grises, son un montón de grises. Y sobre todo porque vivimos en un mundo muy complejo, donde las decisiones y lo que nos pasa vienen de cosas complejas. A veces tenemos relaciones complejas. Es que ya es complejo, ¿no? Cuando la gente me dice, no, pues es que todo es tan sencillo, pues no sé, en tu mundo será. Pues, en el mío no es todo tan sencillo. Hay mucha complejidad para entendernos a nosotros, para entender al otro, para entender el mundo, para entender la economía, para entender la política. O sea, para todo ahí tenemos que ser cada vez más expertos en tener mucho criterio, por ejemplo, y para eso requieres tiempo e investigación. Si quieres que yo me posicione a los 3 minutos en algo, es muy difícil que acierte. Es muy difícil porque necesito preguntarte cosas, necesito indagar, ver fuentes, o sea, es que necesito más contexto. Y eso es algo que parece que queremos ir rápido también para eso y no.
No, necesitamos reflexionar, necesitamos contextualizar, necesitamos andar. A veces tú has dicho algo a mí, hay mucha gente que andar por un parque le sirve, ¿no? O sea, y le sirve a mucha gente importante, pues lo hace para conectar y descubrir cosas, necesita un paseo por el parque, soltar y despejarse andando por la naturaleza, ¿no? Cada uno tenemos nuestras formas, lo importante es que encuentres la tuya. Gente que es la música, hay gente que es cocinar, hay gente... Y esa desconexión, ese barbecho, que me gusta mucho porque lo que hace el barbecho es dejar de tener productividad, parar para luego ser productivo, de hecho. O sea, es un paro para que luego crezcan mejor y con más fuerza todo lo que plante. Pues el barbecho, ese parar, que lo podríamos identificar con parar, todos lo necesitamos. O sea, es necesario, si tú quieres ser la mujer más productiva del mundo, necesitas parar y descansar y tener silencio para luego mañana ser súper productiva. O sea, esto es así, no puedes estar high todo el rato, no es bueno para ti, no es deseable, tu cuerpo no lo quiere. Y luego me encanta porque luego nos tomamos cosas para estar despiertos a tope y luego nos tomamos medicación para dormir, ¿no? Y dices, pero vamos a ver, o sea, deja de volver loco a tu cuerpo y descansa para mañana luego ponerte a hacer cosas, ¿no? Entonces sí, y toda la gente que no sepa, tenga miedo, piensa que no puede meditar, que venga conmigo. Yo tengo un curso gratuito todos los miércoles. No sé en qué parte del mundo nos estás escuchando, pero te doy 2 referencias. Es a las 11 de México, todos los miércoles con Ángel López, a las 11 en Ciudad de México, las 6 de Madrid, horario de invierno, ¿vale? No sé si luego se cambiará en España la hora, pero bueno, que sepan que esos 2 son los horarios. México no cambia, así que si toman de referencia a México, no hacemos cambio. Entonces, 11 de Ciudad de México, todos los miércoles tengo un curso de gestión emocional y mindfulness que se va a hacer durante todo el 2026. Te puedes apuntar, solo tienes que mandarme un mensaje a vivirconangel@gmail.com. Con eso yo te doy acceso al curso. Y se puede. Exacto. Sí, yo estoy totalmente de acuerdo. Yo también hago Se puede. meditación de vez en cuando, tampoco soy súper estricta porque tengo otro tipo, para mí ir al gimnasio es otra meditación, tengo muchas Claro. meditaciones. De verdad, es algo instantáneo que se nota en segundos. Es Sí. que no me puedo creer que nadie entre y salga diciendo, esto es mentira. No, O sea, me ha es pasado, como- o sea, me ha pasado, Sí. por ejemplo, sí, pero es que has dicho una cosa muy interesante y efectivamente me ha pasado gente, no es lo común, pero siempre me gusta que, pues sobre todo cuando hago cursos de 100 y pico personas, siempre hay 2, 3 que me encanta porque además lo dicen y eso me permite explicarlo, que me dicen, me he sentido sumamente incómodo o incómoda. O sea, lo he pasado, Ángel, digo, ¿cuánto tiempo te ha parecido que era? Pues parecía que hemos estado 15 minutos. Digo, pues hemos estado 3, ¿vale? Imagínate, ¿no? Porque siempre empiezo por 3, ¿no? En los cursos nunca me gusta, porque si no te llevas puede ocurrir esto. Pero es que hago 3 y les parece 15 porque ha sido horrible, ¿no? Y es normal porque a veces, si no estamos acostumbrados a parar, es verdad que cuando tú frenas, el cuerpo te dice, ¿pero qué estás haciendo? Sí, no. Y entonces empiezas a escuchar tu corazón, entonces se sienten muy incómodos. Digo, no es lo común, pero a veces pasa y me gusta porque me permite explicar que es normal. Ahora, no es lo mejor. O sea, eso detectamos que no paras nunca. Entonces hay que empezar a hacerlo. Pero generalmente el 99% de la gente lo disfruta desde el minuto 1. Pero cuando no pasa nada. Simplemente es que no estás acostumbrada o acostumbrado a parar. Y cuando lo haces, pues a tu mente no le gusta, porque la estás observando. Entonces, no, ¿qué hace este? No, sal de ahí inmediatamente, esto es una tontería, no vale para nada, muévete. Yo hablaba más del beneficio, porque me parece como el deporte. O sea, vas un rato a hacer deporte solo con moverte un poco, lo notas. Solo porque comas un poquito bien, lo notas. Solo porque respires 3 veces, es que lo notas. Sí. Pero sí, estoy de acuerdo con eso porque yo lo he vivido en primera persona, ¿eh? Cuando yo me tiré el cojín al suelo por desesperación y me puse a respirar, yo me ponía 5 minutos, no podía más. Y oía como me decía la cabeza, levántate, tienes 1000 cosas que hacer. Esa es la frase. Pero ¿qué haces aquí con todo lo que tienes que hacer? Es literal las escuchas, ¿eh? Es poco a poco. Sí, es que no le gusta pues que la domes. Al final la meditación no deja de ser una forma de domar tu mente, ¿no? Y empezar a ser menos esclavo de la mente. Y la verdad es que, pues claro, no le gusta que la pilles, ¿no? Entonces, bueno, pues es normal, pero sí que es verdad que animo a todo el mundo a que se siente un ratito. O sea, y que de verdad, que si se siente muy nerviosa, muy nervioso, pues en vez de cerrar los ojos, que los deje abiertos. Y es como algo de prescripción médica, es como cuando no te gusta hacer deporte, pero te dice tu médico, mira,
no sé cómo decírtelo, cariño, pero te mueves o vas a acabar mal, ¿no? Pues tómatelo así como por prescripción médica, porque es verdad que muchas cuestiones empiezan por lo mental y la única forma que te puedo decir demostrada, científica y que además es muy espiritual y bonita, es la meditación. Y es empezar a hacer silencio. Y no queda de otra. Puedes empezar más tarde o más temprano, pero cuando antes empieces, mejor vas a gestionar tu vida. Sí, a mí me dijeron una frase que me gustó mucho y me la digo a mí misma, que es, si no tienes 5 minutos, es que necesitas 10. Literalmente. Y me voló Qué la buena cabeza. frase. Yo me la digo, cuando yo digo, no puedo, si no tengo 5, y lo digo para mis non-negotiable, que es hacer deporte, estirar, meditación, o sea, lo que sé que me ancla, es de, buah, Lucía, si ya estás diciendo la frase de que no tienes 5 minutos, es que necesitas 10, ya vas pasada de tuerca. Sí. Me encanta la frase. Te la robo, Lucía, porque es que me parece Yo te la fabulosa. presto lo que quieras, Ángel. Gracias, creo que gracias. tienes que volver, porque te voy a confesar algo. Es la primera vez que no sigo un guión. O sea, qué me bien. está gustísimo hablando contigo. Continuaría. Me han quedado un montón de preguntas por hacerte, Ángel. Volvemos. Necesito un pase de segunda. Hacemos otro cuando quieras, claro que sí, yo feliz. Me encanta que hayas soltado el guión porque eso quiere decir que estabas súper concentrada y consciente de la charla que estábamos teniendo, que para mí es mucho más importante que el guión, ¿sabes? Y si nos quedan cosas pendientes, pues se hace otra y ya está. Te tomo la palabra. Y sí, la verdad que he estado aquí, ahora muy presente contigo. En Raíces y Alas tenemos una pregunta con la que siempre acabamos los episodios, que es, ¿qué pequeño paso crea una gran vida? Fíjate que te diría que sentarte 3 minutos a meditar o simplemente a escucharte y preguntarte cómo estás y respirar un ratito consciente es el primer paso para darte cuenta de que hay muchas posibilidades que no estás utilizando en tu vida. Y es tan fácil o tan difícil como tomar esa decisión consciente de me voy a sentar a respirar 3 minutos. 3 minutos. 3 minutos. No es nada. Y si no tienes 3 minutos en tu vida, pues como tú decías, no es que necesites 10, es que estás far away, porque o sea, si no puedes tener 3 minutos, ¿no? De lo que es una vida de éxito. Y ese cambio puede ser esa primera vez que asumes el valor de parar 3 minutos. Y eso lo puede cambiar todo. Pues Ángel, ha sido un verdadero regalo tenerte hoy con nosotros. Gracias por compartir tu experiencia, tus herramientas y esa mirada que nos enseña a vivir de manera más tranquila y consciente. Yo me llevo una libreta bien llenita de cosas que voy a empezar a practicar desde ya. Y a vosotros, raiceros, ¿habéis tomado muchos apuntes? ¿Qué os lleváis de esta conversación? Escribidnos en los comentarios. Nos encanta leer vuestras ideas y seguir aprendiendo juntos. Como siempre, vuestra participación hace que este proyecto siga creciendo y podemos traer a más invitados como Ángel o pedirme que Ángel vuelva para que yo se lo comente a él. Ahora, Ángel, dime, ¿dónde podemos encontrarte para seguir descubriendo más sobre tu trabajo y ese nuevo libro que acabamos de sacar? Pues mira, yo creo que lo mejor es Vivir con Ángel, ese es mi Instagram, y mi página web es vivirconangel.com. Si quieren apuntarse al curso de los miércoles, vivirconangel@gmail.com. Que con Vivir con Ángel ya lo tienes todo. Sí, chicos, como siempre, en la descripción del podcast os dejaré todos los contactos que Ángel me pase para que podáis contactar con él. Ángel, muchísimas gracias por todo. Gracias a ti. Gracias a ti, Lucía. Ha sido un placer. Nos lo hemos pasado súper bien. Y aquí estoy para si efectivamente nos dicen que quieren saber más de todo esto, pues cuenta conmigo, porque allí donde tú estés, yo estaré en México seguramente, tú no sé dónde estarás, de Asia metida, pero efectivamente, esa es la gracia. Cuando tú me dices, y ahí estaré. Muchísimas gracias, Ángel. Raiceros, nos escuchamos en 2 semanas. Un beso. Adiós, raiceros. Chao. Bienvenidos a Raíces y Alas, un espacio para cuestionarnos,
reírnos de lo inesperado y aprender a vivir con más autenticidad y coraje emocional. Un lugar para descubrir tus raíces y desplegar tus alas. Aquí empieza tu viaje. ¿Despegamos?